Bien, amigos, estamos con nuestro invitado, el congresista Omar Chejade. Congresista Chejade, muy buenas noches, gracias por estar por acá. ¿Cómo estás, Cristian? Muy bien, gracias por estar aquí. Bueno, primero preguntarle por este tema, ¿no?, de las cortinas de humo y qué sé yo. ¿Qué sensación le deja, no? Y quiero conocer su opinión un poco para que la gente también la conozca. No, yo creo que hay que felicitar, concuerdo plenamente con el presidente del Congreso, Luis Iberico, a toda la clase dirigencial y de inteligencia del Ministerio del Interior, de la Policía Nacional fundamentalmente, que han hecho un trabajo de hormiga durante varios meses para poder de alguna manera dar con el paradero del señor Oropeza. Entiendo que ha sido un trabajo de inteligencia también con el Ministerio del Interior y con el sistema de inteligencia ecuatoriano. Entonces creo que la felicitación va para los dos cuerpos policiales de los dos países, ¿no? Correcto. Ahora, ¿por qué cree que tanta suspicacia, por así decirlo, y también los rumores que hubo durante el fin de semana, empezando desde el día jueves, de un posible golpe de Estado, que habían temas que se estaban debatiendo al interior de las Fuerzas Armadas? ¿Por qué crees que se ha generado ese rumor? Más allá de que sea o no cierto, yo creo que no hay sustento para mencionar eso, pero ¿por qué en todo caso el rumor? Bueno, probablemente porque estamos en una etapa ya preelectoral, estamos entrando ya a la recta final. Y yo creo que el presidente de la República, Ollanta, y hemos apostado por él, es un jefe de Estado democrático, respetuoso del Estado de Derecho. Y yo creo que ningún golpe de Estado duraría en el país 24 horas, mi querido Cristian. Eso lo tenemos claro. Tal cual. O sea, se nos cerrarían las puertas a nivel internacional, económicamente, políticamente, y seríamos un paria político y financiero, económico. Por lo tanto, un golpe de Estado, ya no estamos en los años 70 o 60 o 80, ni siquiera en el año 92. Tenemos una magra experiencia con el 5 de abril del año 92 y la experiencia que nos deja es nunca más. Los golpes son malos, son tiranos, son corruptos, venga de donde venga, de derecha, izquierda, centro. Entonces eso lo tenemos claro. Y en la región con mayor razón. Por lo tanto, creo que son especulaciones y yo creo que si a algún loquito todavía le queda alguna esperanza de golpe de Estado dentro de la clase dirigente políticamente hablando, yo creo que está perdiendo el tiempo, ¿no? Y en el ejército menos. ¿O también crees que podría haber alguna persona que como antaño pensaba finalmente que no a lo máximo que puede aspirar un militar es a la presidencia de la República? Bueno, porque en un principio se planteó, bueno, lo primero era Ollanta, un golpe de Estado con los militares, de ahí que habían algunos militares que querían dar. ¿Crees que eso también está descartado? Las interrupciones democráticas o los asesinatos a la democracia son inviables en América Latina, en Europa, en el mundo occidental. Yo creo que no hay golpe de Estado que pueda sobrevivir en los actuales momentos. Yo creo que las instituciones castrenses, la Fuerza Armada, lo han entendido de esa manera, a través de la experiencia, a través de la historia. Es inviable. Ahora, si hay algún loquito dentro de las Fuerzas Armadas o policiales, que no creo, pero si lo hubiese, estaría absolutamente solo y aislado. Por Correcto, lo tanto, imagino que ahí mismo lo frenarán para que no llegue a más, porque no solamente... Inmediatamente. Lógico, porque no solamente, o sea, no funcionaría 4 días, pero basta que haya una sonada para que obviamente también tenga un impacto negativo y ojalá no sea así. Constitucionalmente lo que está permitido es la insurgencia cuando hay un gobierno antidemocrático. No es el caso, vivimos en una democracia plena, más allá de los errores que se puedan cometer o que sea una democracia incipiente todavía como en América Latina no existe, pero más allá de eso es una democracia plena donde se respeta la división de poderes, el Estado de Derecho y por lo tanto la insurgencia en estos momentos no es válida, ¿no? Correcto, yo creo igual que usted, congresista, pero ahora la pregunta es, obviamente hay un ambiente político complicado y obviamente no le hace daño a lo que le queda a este gobierno, a lo que será el próximo gobierno y en términos generales a todos nosotros, pues que justamente no vivimos también pendientes de lo que el gobierno puede hacer para mejorar la situación del país. Hay un ambiente enrarecido, eso es indudable. ¿Y qué se puede hacer desde las fuerzas políticas? Tender puentes. Yo creo que es importante que este gobierno termine y termine bien. Yo creo en eso. Yo creo que el gobierno y el Poder Ejecutivo tienen que entender que tendiendo puentes a las fuerzas de oposición, guardando cualquier tipo de rencores o de afrentas que hayan podido ser, digamos, lanzadas desde un partido político u otro, desde un líder político u otro, están por debajo de el interés supremo del país, de la nación, que es la eliminación de la pobreza, generar empleo, generar inversión, generar trabajo, y que el país esté en un bienestar social. Hay que acordarse de que lamentablemente hemos caído 2 o 3 puntos porcentuales en crecimiento económico desde hace unos años. O sea, seguimos creciendo, sí, estamos en la Alianza del Pacífico, sí, y hay que estarlo, y es bueno y es positivo. Yo presido la Comisión de Alianza del Pacífico en el Congreso de la República, pero también es cierto que
por factores exógenos y por factores también intestinos internos, dado el ruido político, ha habido una pequeña movida de los factores o de los agentes de inversión. Se ha caído la bolsa de valores en China, se ha caído China del sudeste asiático, China ya no crece 10%, ni 7 ni 6, el Perú ya no crece ni 6 ni 7, sino crece 3 o menos de 3, y creo que para eso es bueno que la clase política dirigente tenga la madurez necesaria para tenderse puentes entre ambos. Si ha habido un error, y hay que reconocerlo, de este gobierno, ¿Cuál? es que lamentablemente nos hemos perdido el tiempo en pelearnos con García Pérez, con el presidente García, con Keiko Fujimori, con el Fujimorismo, con algunos medios de comunicación, ¿no es cierto? Y eso ha hecho de que también haya habido pullas de ambos lados, y el que sale perjudicado lamentablemente ante este tire y afloja político es el pueblo peruano. Entonces yo creo que hay que reconocer tanto a la oposición como el gobierno que ha habido pullas innecesarias durante algunos años, y que hay que mantener la calma y que hay que mantener un poco la buena amistad, porque entre políticos nos podemos dar la mano a pesar de las diferencias y a pesar de las pullas, ¿no? ¿Quién debería dar ese primer movimiento, digamos, a darse la mano y a tender puentes? ¿Debería ser el gobierno o no necesariamente? Yo creo que debería ser al unísono. Ha dado un buen paso el presidente del Congreso, que dicho sea paso ha comenzado con buen pie, Sí. Luis Severico. Yo lo felicito por la gestión que está haciendo hasta el día de hoy. Auguramos que esto siga y hay que empujarlo, hay que ayudarlo a que siga bien. Pero creo yo que él ha dado un primer paso diciendo que hay que hablar y concertar con el gobierno, con el primer ministro Cateriano. Y Cateriano, que es un demócrata carta cabal, como lo hemos dicho, a pesar que sea impetuoso en algunos casos y algunas veces se ha ido en excesos verbales, creo que como demócrata que es él, y confío en él, se tienda las manos y se tienda puentes con diferentes grupos de oposición. ¿Crees que es fundamental para que este gobierno acabe bien, el Perú esté más tranquilo de cara a la próxima campaña, que Pedro Cateriano se mantenga como presidente del Consejo de Ministros? Sin lugar a dudas. Claro, porque hubo también estos rumores que renunciaba y él justamente salió a atajarlos, porque me imagino que él será consciente del papel preponderante que él cumple en darle calma a esta situación. Sin lugar a dudas, Pedro Cateriano ha ofrecido, se ha comprometido en terminar su periodo, su gestión hasta el 28 de julio del 2016, que no tiene aspiraciones para el Congreso ni aspiraciones de otro tipo políticas de elección popular, y que por lo tanto no va a renunciar antes de la elección de abril del próximo año, que se va a quedar hasta el final. Eso le da estabilidad política al país. Y si hay o si hubiese, Cristian, algún problema, alguna sindicación, alguna interpelación o algún error grave o medianamente grave de algún ministro, bueno, tendrá que irse ese ministro al titular de alguna cartera. Pero creo yo que Pedro Cateriano, creo que está haciendo una buena gestión hasta el día de hoy, debería quedarse, ¿no? Pero ese tipo de cosas, por ejemplo, ahí nuevamente la pelota se la pasamos a la oposición. O sea, la oposición, por quítame estas pajas, no podría pues nuevamente, no sé, por ahí motivar en este tiempo que queda. Bueno, ya no está el tema de la censura al presidente del Consejo de Ministros, ¿verdad? Y ese tiempo pasó. No, de ninguna manera. Pero ni a un ministro, o sea, habría que tener calma con ese tema también. Bueno, si algún ministro falla, se equivoca, es evidente que tendrá que purgar sus responsabilidades. Ojalá que eso no suceda. Pero parece que desde el interior de Gana Perú, me estoy hablando de Daniela Huotaz, insiste con el tema de la ministra de Energía y Minas y le da. Es una posición personal de Huotaz. Y probablemente algunos miembros de la bancada. Pero si hay algún tipo de desconfianza o se cree que la ministra Ortiz ha cometido algún error o no ha estado bien en sus cifras o hay alguna denuncia de lobby, que yo no estoy diciendo que digamos sea real o no, pero ha habido una denuncia periodística que habrá que aclarar. Si existe eso, hay un mecanismo constitucional que se llama la interpelación, para que la ministra se presente y en todo caso esclarezca la verdad de los hechos, ¿no? Por el bien de ella, por el bien del sector y por el bien del país. Correcto, pero a lo que veo es que habría que ser cuidadoso, porque obviamente también las fuerzas de oposición están en campaña. Creo yo que priorizan ellos el tema de la próxima elección. ¿Te parece que es así o que ponen por delante el tema del lote 192, por ejemplo, no abona en esa línea de pensamiento, que ahora incluso se han olvidado de líneas de acción que defendían durante años y ahora todo el mundo se ha vuelto estatista, por ejemplo, con el lote 192 y Petroperú? Mira, yo que el tema del lote 192 quiero decirte lo siguiente, ¿no? Primero hay que evitar cualquier engendro de violentista, cualquier baguazo o síndrome parecido, porque más allá de las buenas intenciones de las bancadas está de por medio de las vidas humanas. Hay que tratar de evitar un baguazo o un bogotazo, como sucedió en Colombia, o algún tipo de desborde social o popular, digamos, ¿no? Eso en primer lugar. Después, en segundo lugar,
Oiga, mi querido Cristian, tenemos todo el derecho de desconfiar, por más oficialistas que seamos, cuando sale la ministra, un poco a complementar o aclarar el discurso del premier cateriano en el Congreso de la República, y ella en un momento no sabe si son 700 millones de soles o 700 millones de dólares lo que se necesita para invertir en la explotación del lote 192. Si la ministra titular del pliego no sabe si es dólares o soles, o no sabe la cifra exacta, por ahí esto nos huele un poco a pescado podrido, ¿no? Es decir, que algo está sucediendo y de alguna manera algo se está cocinando de alguna manera para tratar de defender la no postura o no la postulación, no solamente del Congreso de la República mayoritariamente, de la bancada mayoritariamente, sino lo que se ofreció en campaña el 2011, ¿no es cierto? Pero yo puedo estar de acuerdo con eso, congresista, pero todo en su momento. Esto fue un coletazo de abogado en el momento último porque había una sonada justamente de violencia en Loreto. Esto no se ha pensado con tiempo. Yo no soy un ideológico que dice Petroperú no debería entrar a la explotación. Por supuesto que podría hacerlo, pero ¿por qué no se debatió hace mucho tiempo atrás? Oye, ¿cómo reformamos Petroperú? ¿Cómo le damos gobierno corporativo? ¿Cómo hacemos que entre finalmente la fiscalización, que cotice en bolsa? Pero en último momento, a mí sí me parece que es un tema populista. Bueno, y te doy toda la razón en la primera parte de tu elucubración, en el sentido que ha faltado pues diálogo entre el Ejecutivo, los técnicos, la tecnocracia del MEF, la tecnocracia del Ministerio de Energía y Minas y el Congreso de la República, ¿no? Porque yo creo que esto se debió abordar hace mucho tiempo. Correcto. Y se ha esperado de que la bomba los explote en la cara, no nosotros, sino al Poder Ejecutivo, para recién llamarnos y de alguna manera apagar el incendio. Esto lamentablemente ha sido una costumbre dentro del Ejecutivo, nosotros lo hemos criticado, no es la primera vez que pasa, y bueno, el Poder Legislativo, el Congreso de la República, es el contrapeso, el equilibrio de poderes de la democracia, y es el control político que siempre debe tener el Poder Ejecutivo, y nadie tiene por qué rasgarse las vestiduras, ni el Premier, ni el Presidente de la República, ni los tecnócratas del MEF, ni mucho menos. Correcto. Yo creo que el Congreso de la República hace su papel, hace su chamba, es equilibrio de poderes, y yo creo que si no les gusta, mala suerte. No han comprendido lo que es la democracia, en todo caso, y la división de poderes. ¿Por qué lo dices? Porque hay tecnócratas que lamentablemente no entienden cuál es el sistema democrático que nosotros tenemos, ¿no es cierto? Quieren imponer a rajatabla como si fuéramos soldados al Congreso de la República o los legisladores, y si bien somos oficialistas, pero eso no quiere decir que tengamos poder de discernimiento. Pero yo te pregunto, ¿no será que esos tecnócratas han sido llevados, inducidos al error por un presidente y una primera dama que les hizo creer que por lo menos tenían en el bolsillo a la bancada de Gana Perú? Sería un error si eso han pensado, si eso les han dicho, ¿no? Y sería un error que la primera dama, que no creo... Pero sería un error inducido justamente por muchos años, ¿no? por mucho, se vio finalmente cuando la gente quería una presidenta del Congreso y finalmente le pusieron a otra persona. Y yo lo he manifestado que eso sea un error Pero, gravísimo. pero entonces no me parece justo que reclamemos poco demócratas a los tecnócratas del gabinete cuando finalmente eso era lo que veían y cómo se manejaba el tema en el Congreso vía Palacio de Gobierno y la primera... Pero el Congreso de la República se ha puesto de pie, mi querido Cristian, en muchos temas, ¿no? El tema de la ley Pulpín, por ejemplo, ¿no? Ahora en el tema del lote 192, el tema de la exoneración a las gratificaciones, ¿no es cierto? Que el Congreso de la República se puso los pantalones bien puestos, oficialistas... Pero para mí los pantalones bien puestos hubiese sido al revés, no se trata de ser populista, pero no, bueno, que no es obviamente. No es populismo. Correcto. Simplemente que se puso de pie y dijo, no nos O parece... sea, ¿te pareció una mala ley porque finalmente mucha gente de Gana Perú la votó en una primera ocasión, votó a favor. Sí. Y después, obviamente, cuando todo el mundo se tira para atrás y hay marchas en las calles, se tiran para atrás. Pero hubo cinco parlamentarios nacionalistas, o 6, no me acuerdo bien, incluyendo a Huataz, incluyendo la vicepresidenta Maricel Espinosa y quien habla, y otros más, que nos pusimos de pie y dijimos, no, vamos a insistir, a nosotros no nos parece esto. Pero la coherencia no es, pues, digamos, lo general. Bueno, serán ustedes la excepción. Bueno, pero en todo caso yo creo que más allá de eso hay congresistas de la República con una investidura importante que han sido elegidos por la nación y que no son soldados en un cuartel que deban obedecer a rajatabla las imposiciones que vienen necesariamente del Poder Ejecutivo. Está bien conciliar, está bien unificar criterios. Correcto. Está muy bien todo eso. Correcto. Y apoyar al presidente como lo estamos apoyando. Tal cual. Al Ejecutivo. Correcto. Pero cuando no nos parece algo, hay un tema de principios, yo creo que debemos poner en pare a los excesos del Poder Ejecutivo. Y también se tiene que debatir y se tiene que justamente no dar una orden, sino convencer, ser líder de tus congresistas. ¿Eso ocurría o no? Bueno, yo lo que he visto es que se ha confundido muchas veces los términos, no me refiero al presidente por si acaso, pero sí... Entonces, ¿a quién, por ejemplo? Me refiero, por ejemplo, a algunos anteriores primeros ministros o a algunos ministros
o algunos voceros que de alguna manera eran más papistas que el Papa, ¿no? Y de alguna manera trataban de... Y no vas a de mencionar, imponer. congresista, no va a mencionar usted a la primera dama, por ejemplo, de las que también inducía o, digamos, daba algunas, no vamos a decir órdenes, ¿no? Pero directivas, digamos, para votar de una u otra manera en el Congreso. La primera dama, a la cual tengo aprecio y es esposa del presidente de la República, no es la jefa de Estado, ¿no? El único presidente de la República que ha sido elegido es el presidente Ollanta, nadie más. Yo me río o deploro a las personas que hablan de la pareja presidencial. Primero, porque es un término bastante guachafo, ¿no es cierto? Segundo, que es inconstitucional, porque si de haber pareja presidencial, también habría pues pareja congresal o pareja parlamentaria. Correcto. Lo cual no solamente sería inconstitucional, sería delictivo, sería un cogobierno. Y eso sería pues digno de una denuncia por usurpación de funciones. Y eso, cosa que creo no está pasando, correcto, porque sería grave, ¿no? Y más allá de las nominaciones, ¿no crees que finalmente hay un tema real de, digamos, toma de decisiones por parte de la primera dama que no necesariamente pasan por que la decisión haya surgido del propio presidente de la República? Bueno, yo espero que eso no sea así, ¿no? Porque sería bastante grave, mi querido Cristian, ¿no? Pero tú dijiste que las agendas crees que son finalmente de Nadine Heredia, la que se nota que llevaba un manejo económico... A ver, por partes. Vamos por partes. Vamos por partes, escucharás. Vamos por partes, como decía Jack el Destripador. A ver, el tema financiero, económico, a Dios gracias, yo no sabía, no estaba enterado, no me ocupaba y no tenía por qué enterarme, ¿no es cierto? Era un tema que se manejaba seguramente por los financistas, asesores económicos del partido, así que no tenía por qué interesarme. Yo veía el tema, cuando era abogado del presidente, el tema jurídico-judicial. Entonces, confiando en que sea lo que ha dicho la primera dama, que no es su agenda, que no es su letra, tendrá que pasar por un peritaje grafotécnico y dilucidar o esclarecerse la verdad de los hechos. Sin embargo, hay algunas cosas que judicialmente coinciden, ¿no es cierto? Algunos nombres, algunas fechas, algunas reuniones, ¿no? Lo cual no es delictivo. No es delictivo. No, per se las agendas no es delictivo, ¿no? Correcto, pero lo que puede decir las agendas, si no haber finalmente declarado ese dinero y qué sé yo, a partir de después, pero te vuelvo a reiterar, dices, es un acto de fe el creer que no son sus agendas, es decir, porque ella lo dice, pero más allá tú, ¿no? Abogado, un hombre racional, de acuerdo a los indicios que hay, ¿qué impresión te da? Mira, te vuelvo a reiterar que el tema económico no me consta, es para mí chino, letra china. Eso tendrá que dilucidarse a través de un perito, a través de una pericia grafotécnica ordenada por el Ministerio Público. Correcto. Entiendo que eso va a ser así y se esclarecerá la verdad de los hechos. Es un acto de fe, a lo mejor, ¿no? Yo soy amigo, lo aprecio al presidente de la República, la señora Heredia es su esposa y no tendría por qué desconfiar de ella. Sin embargo, si tú me preguntas por lo que... se ha visto, los inicios... Sí, en el tema, ¿Está escrito? Está escrito en el tema judicial, bueno, coinciden algunas cosas. Sin embargo, bueno, pueden haber algunas notaciones que son ciertas y otras que pueden ser adulteradas. Eso lo definirá el Ministerio Público y el perito grafotécnico. Pero lo que te quiero decir es, yo como hombre de leyes, siempre y como abogado, y más ahora como político, siempre aconsejo a que las personas que están imputadas, sobre todo si son políticos, se pongan a derecho. Exactamente. Porque ¿Qué significa ponerse a derecho, congresista? O sea, porque yo escucho acá que muchos congresistas de Gana Perú vienen y dicen, dejemos que el Ministerio Público haga su trabajo. Y claro, eso puede significar ponerse a derecho en el sentido de que dejarás que el ciudadano... En política no solamente hay que serlo, sino parecerlo. Entonces, ¿por qué no evitarnos que el Poder Judicial o el Ministerio Público tenga que hacer la investigación y le evitas a todos los peruanos esos momentos de duda y por delante aclaras todo, cosa que el Ministerio Público dice ya no tengo que investigar? ¿Por qué no hacen eso? Mi querido Cristian, estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, los políticos que estamos en las grandes ligas, estamos no solamente en el deber, sino en la obligación de ponerse a derecho cuando hay alguna imputación seria. Cuando yo tuve una imputación seria hace 4 años, yo me puse a derecho y no tuve ningún problema en demostrar mi inocencia y así fue, ¿no es cierto? Por lo menos en lo que a mí atañe. Y seguramente mi responsabilidad política también estuvo en entredicho en algún momento. Por lo tanto, yo siempre aconsejo con esa experiencia a que las personas que estén imputadas y que llegan a las grandes ligas se pongan a derecho, así se sometan a las investigaciones judiciales sin que les cause urticaria. Correcto. ¿Por qué? Porque creo que no es tan difícil ponerse a derecho. Una última, congresista. ¿Qué lo decepcionó de la política? ¿Por qué no va a continuar, digamos, en la política activa? Porque usted ha dicho, yo voy a seguir haciendo política, lo voy a hacer toda mi vida, voy a volver a mi trabajo también, ¿no? Profesional y qué sé yo, pero ¿qué fue lo que decepcionó para no haber continuado en este proyecto que era Gana Perú? Usted es invitado, dicho sea de paso, ¿no? Usted no es miembro de Gana Perú. No. O sea, no tendría que haber renunciado finalmente. No, Gana Perú como ente no existe, ¿no? Fue Partido Nacionalista. Una alianza, Partido Nacionalista. Bueno, yo tengo mucho aprecio al Partido Nacionalista y yo no pertenezco al Partido Nacionalista, soy un invitado
Sin embargo, he hecho mucho más de los que ahora tienen carné o están carnetizados, quieren postular a la presidencia y de alguna manera se creen dueños de la verdad de las cosas cuando se han ocupado al gobierno en los últimos 2 años, año y medio. Cuando las papas quemaban y cuando no éramos gobierno, no aparecían y no decían esta boca es mía, ¿no es cierto? Entonces, eso es uno. 2, y yo tengo un compromiso con el presidente de la República por 5 años, es decir, hasta el 28 de julio del 2016. Y esa es mi intención, cumplir, estar junto al presidente a través de la bancada como un leal crítico, como lo he venido haciendo en los últimos tiempos, hasta julio del 2016. Salvo, excepto, que no aguanten estas críticas, como te las he dicho el día de hoy, Correcto. y me expectoren, tendré que irme, o pase un suceso, un evento grave, Que a usted lo haga salirse. y adelante mi retiro. Espero que eso no sea así. Este habeas corpus, para terminar, a Nadine Heredia y extensivo a todos los otros implicados, ¿le parece extraño desde su punto de vista legal? A ver, el habeas corpus es una acción legal que todo ciudadano tiene derecho a interponer cuando se ve Pero es personalísima. que sus derechos fundamentales han sido violentados. Sí me ha causado extrañeza... Que le hayan extendido el resto. No el fondo de la resolución, sino algunos extremos. Como tú bien dices, que hayan extendido a otras personas que no han interpuesto el habeas corpus. Correcto. ¿Cierto? Porque los derechos y las resoluciones y los efectos son personalísimos. No pueden ampliarse a personas que no lo han interpuesto. Eso sí me parece un poco extraño. Creo que hay un exceso por parte de la sala. Probablemente eso se corrija en el Tribunal Constitucional, pero eso lo definirá la justicia, ¿no? Y creo que nosotros estamos en la obligación, como hombres de leyes, de decir la verdad tal cual, ¿no? Omar Chejade, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a hacer la pausa y regresamos, no se muevan.